Hola, muy buenos días para todos ustedes, que el Señor los bendiga, los guarde, los proteja. Qué rico este acompañamiento, qué rico este tiempo, qué rico este espacio de oración. Estamos acá unidos en oraciones avanzadas. Vamos a tratar de que nos rinda, porque tenemos mucho para aprender de parte del Señor y poner por obra. Recuerde que la palabra del Señor dice: bienaventurado el que cree sin ver, o sea, que mantiene oraciones acumuladas, que se mantiene a la delantera porque su casa tiene mucha oración, entonces Dios siempre le llega a tiempo. Y recuerde también que la Biblia dice: el que se gloríe, gloríese, pero de conocer a Dios. ¿Y cómo vamos a hacer para conocer a Dios? Navegar en su palabra, navegar en los escritos de la Biblia. Tenemos que alimentarnos de la palabra y ponerla por obra. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dar la introducción de las oraciones avanzadas. Vamos a tocar un tema que es muy crucial, creo que en el tema de todo creyente, y es el tema de Moisés. Siempre me han escuchado que yo lo hablo, pero ustedes ya conocen la historia. El Señor levantó a Moisés para que sacara al pueblo de la esclavitud, pero también conocen que se quedaron muchos en el desierto, muchos en el camino, que ahí es cuando dice la Biblia: muchos son los llamados, pocos son los escogidos, porque los escogidos que quedaron son los que entraron a la tierra que fluye leche y miel. Los que no se quedaron en el desierto son los que entran a la tierra que fluye leche y miel. Entonces la oración de nosotros hoy inicia con esta palabra, con este concepto: la tierra que fluye leche y miel. Entonces usted se imaginaría, bueno, la tierra que fluye leche y miel, usted se imaginaría una tierra con árboles frondosos, usted se imaginaría todo este tipo de cosas. Y la tierra que fluye leche y miel en la vida del cristiano es en la tierra de bendición. Es cuando Dios te suelta la bendición, es cuando Dios te bendice, es cuando Dios te entrega la bendición. Si nos ponemos a escuchar los testimonios y las historias, entonces todos podríamos decir: vea, es que yo llevo 20 años orando, pero vea, mi Diosito me ha dado esto, pero me sacó de esto. Yo me acuerdo cuando lloraba, yo me acuerdo cuando ayunaba y lloraba, yo me acuerdo cuando me parecía que nunca iba a salir del proceso. Bueno, la tierra que fluye leche y miel son los que vamos saliendo del proceso. Salir de un proceso no significa que tienes que dejar de orar, y por eso estos son oraciones avanzadas. Porque muchos, por no decir la gran mayoría, llegamos al Señor por una necesidad, por una circunstancia, por una situación. Entonces eso nos hizo venir y a enamorarnos de Dios y entender el Señor y quedarnos en oración. Pero hay muchas personas que después de que la bendición se les da, se enfrían. Que después de que la bendición se les da, se enfrían. Por eso yo titulé este día de hoy, la oración del día de hoy: sosteniendo las bendiciones. Sosteniendo las bendiciones. Así vamos a iniciar esta nueva temática, este nuevo tiempo de oración en nuestro canal, en nuestro grupo de oraciones avanzadas. Para los que llevan 10, 15, 20 años en oración, los que ya han conquistado territorios, los que ya han pasado procesos, los que están sosteniendo. ¿Cómo así que sosteniendo las bendiciones? Claro, Dios no te va a dar una bendición para que tú te eches a perder. Mucho cuidado, vamos entendiéndolo. Diosito no te va a dar una bendición para que tú vuelvas atrás. Vamos a poner uno de los ejemplos más obvios. Dios no te va a volver la confianza, no te va a volver la economía para que tú vuelvas al tiempo de atrás, cuando te emborrachabas, cuando te perdías, cuando entregabas la plata en los burdeles, en las discotecas, en los bares, en prostitución, en el casino, en los juegos de azar.
El Señor no te va a dar una bendición para que tú te eches a perder. Por eso estamos titulando esta oración, que es muy delicada, sosteniendo las bendiciones. Aquí es cuando con más constancia tenemos que orar. Y por eso el Señor decidió dividirnos en la oración diaria de las oraciones avanzadas. Aquí es cuando los que estamos sosteniendo una bendición nos tenemos que volver más oradores. Tenemos que buscar más la llenura del Espíritu Santo para que nos ayude a no volver atrás. Vamos a citar ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, cuando el Señor mandó a Sodoma y a Gomorra a sacar a Lot con su esposa y sus hijas. ¿Qué pasó con Lot? Es que Lot era primo de Abraham. ¿Y quién era Abraham? El hombre que le servía a Dios. El hombre que Dios amaba porque le servía con su corazón y con su alma. Entonces Dios, por misericordia, a Abraham mandó a sacar a su Lot de allí de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué fue lo primero que les dijo el ángel? Salgan, pero no miren atrás para que no se vuelvan estatuas de sal. Esto es demasiado importante. Aquí sí definitivamente somos calientes, porque de lo contrario es mejor volvernos fríos. Escuchemos esta palabra. No podemos volvernos estatuas de sal. Nosotros tenemos que saber sostener la bendición. Y aquí es donde empieza a cambiar la oración. ¿Por qué? Porque aquí ya en este punto de la oración, lo que nosotros tenemos que tener es una buena conciencia. Amén, una buena conciencia. Los que ya hemos llegado a estos puntos es porque Satanás ya nos probó, ya nos tentó, como a Jesús en el desierto. Y nosotros vinimos y entendimos e interpretamos que era mejor vivir en la presencia del Señor que no en el deleite que nos ofrece la carne y que nos ofrece el mundo. Hay que ser elegidos, porque digamos Noé, vamos a poner el ejemplo de Noé. Noé fue el elegido de Dios en el diluvio. Noé y sus hijos y las mujeres de sus hijos entraron al arca, y los animales. Pero porque Dios lo escogió, Dios, ¿por qué eligió a Noé? Porque era un hombre temeroso del Señor, porque era un hombre que tenía buena conciencia. Entonces el Señor decidió elegir a Noé. Nosotros hoy tenemos que tomar la buena conciencia de desear ser elegidos. Los que somos elegidos somos apartados. Los que somos elegidos ya no estamos en las cosas triviales del mundo. Los que somos elegidos ya entendemos que hay muchas cosas que no son para nosotros. Porque ya hoy a este punto tenemos que entender. Queremos vivir bajo la cobertura de Dios. Queremos vivir con la protección de Dios. Queremos vivir porque mi Dios está con nosotros. O queremos ser parte del montón. Queremos ser parte de los que estén viviendo una tragedia, de los que estén viviendo una escasez, de los que estén viviendo una fatalidad. Queremos ser parte de los que el Señor nos eligió y nos preservó. Pero ser elegidos por el Señor y ser preservados por el Señor nos exige una buena conciencia. Aquí ya hay muchos comportamientos que ya a nosotros no nos quedan bien. Hay muchas circunstancias que a nosotros ya no se nos dan, que a nosotros ya no es fácil. Entonces yo quiero que hoy, antes de empezar a orar, usted se identifique conmigo. Si usted sí es elegido de Dios, si usted ya entendió que usted vive bajo la cobertura de Dios, entonces usted se sujeta a las cosas que demanda el reino de los cielos. Una buena conciencia. Escúcheme, porque aquí vamos a hablar de mucha palabra. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es que hace tanto tiempo no me tomo unos traguitos. Y resulta que lo que te dio Dios fue que te ministró, que te sanó, que te trasplantó el hígado, que te hizo una sanidad de hígado, porque habías bebido mucho joven o en otro tiempo. Entonces, ¿qué es lo que mi Dios está esperando después de que nos hace ese milagro? Que nosotros tengamos una buena conciencia, que el alcohol fue el que nos dañó el hígado. Si nosotros volvemos a ingerir en el alcohol, cuéntenlo, porque mi Diosito se nos va a volver a alterar el hígado, y ¿saben qué va a hacer Dios? Se va a cruzar de manos.
Porque dice, si yo te saqué de ahí, ¿por qué tenías que volver ahí? Si yo te saqué de ahí, ¿por qué tenías que volver ahí? Ahí es cuando dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Estamos hablando con los avanzados y con los elegidos. Les voy a poner otro ejemplo. Si usted que está orando por su hijo, por su hija, por su esposo, por una persona, y su cruz es orar por alguien, usted tiene que tener buen testimonio para las personas por las que usted está orando. Si usted no quiere que su hijo beba, entonces no beba usted. Entonces, es que a mí Dios me sacó de las discotecas, pero ahora yo ya le pido al Señor que proteja a mis hijos, que proteja a mis generaciones para que no caigan en el mismo mundo en que yo vivía. Entonces, ¿qué es lo mínimo que usted tiene que hacer? No hacerlo, no volver a esos lugares, no frecuentar esos lugares. Los que los sacó Dios de la ludopatía, de la brujería, de los hechiceros, de la adivinación, de consultarse en la suerte. Aquí ya estamos en el punto de que somos de Dios o no somos de Dios. Porque este es el tema importantísimo que les traigo para hoy. Nosotros tenemos que representar las casas. Por eso somos nosotros los que tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo. En este grupo de oraciones avanzadas, lo más que vamos a trabajar es el avivamiento en el Espíritu Santo. Nosotros vamos a estar sosteniendo nuestras bendiciones. ¿Cómo? No soltándonos del Espíritu Santo. Vamos a tener oraciones, brigadas, campañas, acompañamientos del avivamiento del Espíritu Santo. Que Dios nos mantenga calientes, que no nos deje volver tibios. Entonces usted tiene que saber dónde está parado, usted tiene que saber qué es lo que ya no va a volver a hacer, qué es lo que Dios pide que no, y qué está escrito dentro de su buena conciencia. ¿Quién dijo que las tentaciones no están abiertas? Claro que las tentaciones están abiertas, pero todo me es lícito, pero no todo me conviene. Usted a estas alturas de oración ya usted debe de saber, no, tan rico eso, pero no, para que después me pase esto, para que después me vengan males, para que después vuelva y me pase tal cosa. Nosotros tenemos que evitar volver de donde ya Dios nos perdonó. No volver a defraudar la confianza del Señor. ¿Y qué hacemos para sostenernos? Para sostenernos en la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué hacemos para sostenernos? Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo, necesitamos el avivamiento. Por eso si usted es uno de los que como ya está bendecido no se volvió a levantar en la madrugada, pues jure lo que hoy tiene que empezar a hacerlo otra vez. Si usted es uno de los que como ya siente que ganó una batalla, pues tiene que seguir orando para sostener esa bendición. ¿Y qué necesitamos para seguir orando? Las fuerzas del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos para ser capaces? Las fuerzas del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos para tener la buena conciencia? Las fuerzas del Espíritu Santo. Para que empecemos hoy este tema de llenura, vamos a pedirle al Señor esta semana que nos traiga el avivamiento en su Santo Espíritu, que nos renueve cada día la vida, la fuerza, la fe, la continuidad de oración. Vamos a empezar a orar, vamos a empezar a tener estas brigadas de oración por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Todos los días, sí, todos los días. Todos los días hay que pedirle al Señor las fuerzas del Espíritu Santo. Todos los días hay que pedirle al Señor la llenura del Espíritu Santo. Por eso usted hoy está agregado en este grupo de oraciones avanzadas, porque no puede volver atrás. Usted tiene que aprender cuándo no tiene que abrir la boca, cuándo se tiene que quedar calladito, cuándo es mejor no opinar. Usted tiene que aprender cada momento a estar parado en el tiempo y en el espacio correspondiente. Con las personas que usted se mezcle, así va a ser. Yo no sé, las mamás tenían un refrán que decían, dime con quién andas y te diré quién eres. Y métalo a la parte espiritual.
de lo que usted frecuente y con las personas que usted se mantenga o se entremezcle, a usted se le van pegando este tipo de costumbres. Por eso mézclese, por eso júntese, por eso únase con personas que hablen el mismo espíritu suyo, con las personas que ya oran, con las personas que ya son responsables espiritualmente por sus casas y por sus vidas. Y le tengo noticias. Cada vez van a ser más poquiticas, o sea que su núcleo, que su grupo social, que las personas con las que usted se mueva, cada vez van a ser más poquiticas, porque si usted se junta con el chismoso, chismoso se vuelve. Si usted se junta con el drogadicto, termina gustándole el olor. Si usted se junta con el alcoholismo, con el que bebe, con el que canta, con el que tiene que estar rumbeando cada 8 días, usted se va volviendo que se le va pegando las mismas costumbres. Entonces el círculo social cada vez se vuelve más estrecho. Y ahí es cuando ya viene una palabra muy contundente para los maduros: pasar por el ojo de la aguja. Amén. Hay que pasar por la puerta estrecha. Así es que vamos a prepararnos, todos mis elegidos, vamos a prepararnos para pasar por la puerta estrecha. Vamos a prepararnos para aprender a vivir en la tierra que fluye leche y miel. Vamos a prepararnos. Yo les estoy hablando a los elegidos ya, les estoy hablando a los que ya pasaron procesos, les estoy hablando a los maduros espirituales, porque sé que todavía hay muchas personas que oran pero se emborrachan, que oran pero van a la discoteca, que oran pero hacen las cosas que no edifican, todavía se leen las cartas, todavía se hacen la adivinación, y a lo que ven que eso no les funciona, vuelven y oran. ¿Por qué? Porque esas personas vienen en el proceso. Y lo que decíamos en el audio de las 6 de la tarde de ayer, todo va teniendo un tiempo, porque en la medida que Dios lo va llenando a uno con su Santo Espíritu, uno va cambiando, el hombre interior va cambiando. Así es que nos vamos a apartar, nos vamos a tomar hoy estos que llevamos 10 años, 15 años, 20 años de oración, que ya necesitamos las fuerzas para sostener la bendición. Es tan importante aprender a sostener la vida de oración por tus seres queridos, por los que vienen detrás de ti. Si yo soy la que represento la casa y ellos todos están en un proceso de conversión, si están en su proceso, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como orante, como intercesora? Velar, pedir perdón por los miembros de mi casa. Por eso Dios ha sido muy enfático todos estos días. Nos ha hablado de tener claro quién es nuestro grupo familiar, saber que tenemos es que ordenar la casa. Y hoy vamos a empezar con el tema del avivamiento en el Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos regale el fuego para orar, para adorar, que nos regale la devoción, que sí, ya tengo la vida completamente definida, que nos regale la devoción. Yo les quiero decir una cosa y espero que me lo estén entendiendo. Siempre estamos en una vida de prueba de fe. Dios siempre nos está probando la fe. Dios nos suelta, entonces Él nos permite la casa, nos permite el carro, el transporte, el nuevo empleo, nos permite ir fluyendo las universidades, pero Dios siempre nos tiene en prueba de fe. Las cosas que mi Dios nos permita, físicas, seculares, no pueden estancar la oración. Escúchenme en esta parte tan importante. Primero, por eso dice, primero hay que buscar el reino de Dios, que lo demás viene por añadidura. Porque el Señor, lo primero para Dios es nuestra alma. Lo primero para Dios es colocarnos el fuego del Espíritu Santo, que se cerciore que si Él te da esa finca, que si te da ese carro, que si te da ese esposo, que si te saca los hijos adelante, que si te sacó del COVID, que si te sacó de las enfermedades, a ti no se te vaya a apagar las ganas de orar. Porque si tú ya tienes testimonios, lo mínimo que está esperando Dios de ti es que tú vayas a ayudar a otros, es que tú ores por la fe de otros. O sea, esto no se acaba nunca. Esto en la tierra tiene que ser la constante. Por eso muchos llamados, pocos escogidos. Siempre habrá algo que hacer y algo por qué orar. Yo tengo una experiencia de vida. Yo me voy y el Señor me manda a hacer brigada de oración a cualquier lugar.
puedo atender 30, 40, 50 personas, las personas que el Señor necesite ponerme en el camino para que yo las ore y yo lo hago. Pero ya llega el momento en que yo tengo que regresar a mi casa, a mi núcleo familiar. ¿Por qué? Porque las personas que están en casa también necesitan que yo venga a orar por ellas. También necesitan que yo venga a cuidar, a llenar los espacios vacíos, a hacer ayunos, a hacer rodillas, a hacer oración, pidiéndole al Señor, gracias porque ya mis hijos hicieron esto, ya en mi casa hay esto, que sigue, Señor. Que Dios esté al pendiente de lo que sigue. Que si hay enfermedades, que si se van, que no pasen de repente, es que no vaya a pasar una fatalidad. Así es que nadie me diga que la oración no tiene secuencia, porque la oración sí tiene secuencia. Hay quienes tienen que orar con más dificultad por el proceso, pero cuando el proceso se pasa, ya es orar para sostener. Entonces, vamos a pedirle a Dios el avivamiento, vamos a pedirle a Dios las fuerzas. Vamos a pedirle a Dios la llenura del Espíritu Santo para sostener nuestra tierra prometida, para sostener nuestras bendiciones. Amén. Señor Dios mío y Padre mío, eres el alfa y la omega, eres el principio y eres el fin. Aquí estamos, oh mi Dios del cielo, iniciando este tiempo de oración y de clamor. Este tiempo, Señor, traído por tu Espíritu Santo en oraciones más avanzadas. Señor Dios mío, por todos los elegidos, por todos los que ya han sido capaces de vencer el camino, el proceso, Señor Jesús. Por todos los que ya fueron tentados, pero tuvieron el poder del Espíritu Santo para decir: apártate de mí, Satanás, porque no solo de pan vivirá el hombre, y siguieron creyendo en el proceso. Aquí estamos, Señor, representando todos los que han salido del proceso, del desierto, los que han pasado las pruebas, Señor Jesús, a los que están en la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel. Señor Jesucristo, y te rogamos tus fuerzas para adorar. Te rogamos tus fuerzas, Señor Jesucristo, para exaltarte. Te rogamos tus fuerzas para prevalecer y para permanecer. No nos sintamos muy jactanciosos, dice la palabra del Señor, porque no estamos libres de caer. Por eso es necesario todos los días este avivamiento. Vamos a permitirle la llenura del Espíritu. Somos libres de caer. Por eso es necesario todos los días este avivamiento. Vamos a permitirle la llenura del Espíritu Santo. Vamos a dejar que nuestra fe hoy se caliente. Vamos, no me vaya a decir: ay, pero no, yo estoy tan contenta porque estoy orando tanto, porque ya busco a Dios, porque ya lo siento. Bueno, estas lenguas son para usted. Estas lenguas son para que usted continúe y prevalezca, para que no se vaya a quedar en el camino ni en el desierto, para que no se vaya a quedar en el camino, sino que haya avivamiento, para que no vamos a querer volver atrás, para que no vengan pruebas diferentes, tentaciones distintas y nos tengan sin unción y sin oración. Señor Dios del cielo, muchísimas gracias, Señor, por la tierra prometida. Muchísimas gracias, Señor Dios del cielo, por cada bendición, Señor amado. Hoy te rogamos, oh Padre celestial, avívanos en tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, en tu poder. Regálanos, Señor Jesús, el avance. Que empecemos a tener un avance en visiones, en dones, en discernimiento. Santo lera dida dore dira dodaidara. Escrito está que mi Dios nos regalaría sueños en los postreros tiempos. Nos traería revelaciones a través de los sueños. ¿Para qué? Para que sepamos orar como conviene, porque es importante los dones del Espíritu Santo para saber orar como conviene, porque es importante el discernimiento para saber orar en el tiempo en el que estamos pasando o en el que estemos,
¿Por qué es tan importante la presencia del Señor? Porque vamos a terminar orando cosas que no sabemos, de las que Dios nos estaba librando o para las que Dios nos estaba preparando. Así es que vamos a anhelar esta llenura, vamos a anhelar que Dios nos dé dones, que Dios nos dé visiones, que Dios nos dé talentos. Los dones se logran con la disciplina y la constancia de oración, con la dedicación, con la intimidad con el Señor. Hay personas que tienen que orar en el baño para tener intimidad. Hay personas que se meten al closet para tener intimidad. Hay personas simplemente que se postran en algún lado y tienen intimidad con el Señor, como usted la necesite, pero es necesaria la intimidad para traer revelación, para traer el don del Espíritu Santo. Santo lera didua dalara dora dorea dara dara dura dara dara data tutira todei. Conéctese con las lenguas, porque es Dios el que nos va a refrescar el espíritu, es Dios el que va a llenar nuestro hombre interior. Hagamos un paréntesis para que lo entendamos. Padre, Hijo, Espíritu Santo es la Trinidad. Nosotros por eso tenemos cuerpo, porque Jesús se hizo carne, tenemos alma, porque Dios Padre es el alma, y tenemos espíritu, el Espíritu Santo de Dios. De hecho, dice la palabra que la carne vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que tener nosotros conectados con el Espíritu Santo? Nuestro espíritu. ¿Y qué pasa cuando nuestro interior recibe las lenguas y recibe el poder del Espíritu Santo? Domina la carne. Toma dominio a las obras de la carne, a los gustos de la carne. Estamos hablando con personas maduras, estamos hablando con ya personas que van adelantadas en oración. Las lenguas significan que el Espíritu Santo viene a tu espíritu y te lo edifica, te lo llena, te lo alimenta. ¿Y cuál es el éxito de que el Espíritu Santo te llene? Que ya tú le tomas dominio a la carne, que ya la carne no te domina a ti, que ya el sexo no te domina a ti, que ya la brujería no te domina a ti, que ya las cosas ilícitas no te dominan, porque estás lleno del poder del Espíritu Santo. Y usted, que es el uno de casa que ora, es el que más necesita esta llenura, porque hay que acabar de pasar las personas que viven con nosotros. Amén. Entonces, ábrase, permítaselo, diga al Espíritu Santo: alimenta mi espíritu. Dígale: Espíritu de Dios, te pido que alimentes mi espíritu, para que con tu poder yo domine mi carne y las obras de mi carne. Santo lera duvara bara samara cero dira diri diriro derería darai dara. Hágalo de una manera muy reposada, de una forma muy tranquila. Solo reciba las lenguas, que solamente Dios sabe lo que su espíritu interior necesita para que usted ejerza la vida secular. Santo lera dira dira doira seto totoira diro diron derecia taleira sea yolaidara. Vea, y ya tengo personas que son tan juiciosas en la oración que incluso sus hijos, sus miembros de la casa, están empezando a tener revelaciones, están empezando a dar pasos de conversión, están empezando a tener discernimiento, están empezando a tener un acercamiento a Dios. Santo lera sama saya jididido iredera suboira deiro drita macamacaso Drikata camarabra santa kera giro kere gere gera kere gere que se te gere que to caragero garo y daro guaragato y darán dreida macama santa la macama sonda la vaca baba sata catacalaira dididida y daradiro dodo y diri. Gracias, Señor. Llénanos de tu poder y de tu espíritu, Padre, para que domines nuestra carne, Señor Jesús. Para que nos ayude, Señor, a vencer los delitos, los deleites del mundo y de la carne, y seamos capaces de vivir en la tierra que fluye leche y miel, para que seamos esos capaces de vivir en bendición, en la espera del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hay que aprender a sostener la conversión aquí en la tierra.
Santo lemba semba semba senda la barabamba samba yalaraba subeiro dirá baraba tubiru atabeidore drito mocamacuaidaidiri. Va a hacer un paréntesis. Miren, es más fácil uno tener devoción y constancia de oración cuando uno está desesperado por algo, cuando uno necesita un favor, cuando uno necesita una respuesta de Dios, porque ahí sí se ayuna, se ora, se arrodilla, se busca de madrugada. En cambio, cuando usted ya está ejecutando la bendición, es más difícil tener devoción. Y eso es lo que nos está ministrando el Señor. Nos está regalando la devoción en los tiempos buenos. Nos está regalando sostener la conversión en los tiempos de gozo. En los tiempos de gozo es más difícil sostener la bendición, la devoción. Vamos a poner un ejemplo. Vea, es que usted todo el año le oró al Señor, Señor, qué rico, concédeme la bendición de poderme ir a fin de año al mar con mi familia, de vacaciones con mi familia. Listo, y Dios viene y le concede ese favor y ese regalo divino. Y usted se va para sus vacaciones y usted se va a disfrutar tanto las vacaciones que no tiene todos los días la constancia de orar, de levantarse a orar. Entonces dice, ay no, pero y entonces nos vinimos pues para el mar y a pasear y también vamos a orar. Obvio, porque es que es el espacio de la oración. Es que primero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Usted primero tiene que darle a Dios su espacio, su tiempo. Usted para poder disfrutar la tierra, usted tiene que darle a Dios su espacio. Es un espacio que pueden ser 20 minutos, 30, medio minuto, pero bien dado. Usted se tiene que llenar del Espíritu Santo para que se cuente como el elegido de Dios, porque usted es elegido de Dios hasta que vuelve a caer en pecado, en el mismo o en otro distinto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mantenernos en oración. Por eso estamos hablando con los maduros, estamos hablando con los que ya comen comida sólida, porque todavía hay muchos que les da mucha dificultad en los tiempos buenos, en los tiempos de gozo, en tiempos de vacaciones. Es que Dios ya me bendijo, pero y entonces no volviste a orar con devoción. Con devoción. Escuchen esto, con devoción, porque cuando tenías el problema o la necesidad, eso le metías las rodillas. Y como ahorita ya no la tienes, entonces no le volviste a meter rodillas. Escúchenme y entiéndanlo. Esto es lo que el Señor está queriendo con este nuevo grupo, con este nuevo tiempo de oración, de oraciones avanzadas. Dios nos está soltando bendiciones. Dios está entregando tierras que fluyen leche y miel. Pero Dios nos está preparando para no perder la devoción en medio de la tierra que fluye leche y miel. El que tenga oídos para oír, oiga. Vamos a seguir con las lenguas que ya vamos a terminar. Estamos en avivamiento espiritual. Santo lera burasama burabero saboira vero virotara. Drito como cosendo la buracosito que lerote guía dala que sataka toca yudo ayadaidara. El Señor le está extendiendo el manto a las madrugadas de muchos que se levantan a orar. Él está cubriendo los lugares donde se postran a orar, espacios específicos. Hay unos lugarcitos que tienen hasta cojincito, un tapetico, le han hecho todo un altar al Señor para entrar a adorarlo. Santo lábara sama sello giro giro giri ya giri dai diri. Y el Señor está extendiendo el manto de cobertura. Porque la demora es que se pongan en ese lugarcito, en ese espaciecito, y el Espíritu Santo se despliega. Santo lero diro dira brasa masa yere yera tara yiri yuru atalaira seto kato kato guaidara. Drando lama casoto colera dura diro duaca sato que yo larataidiri.
Deseen la llenura del Espíritu Santo. Deseenlo. Díganle: en Espíritu de Dios, ayúdame a ser fuerte. Ayúdame a vencer la carne. Ayúdame. Miren casos de vencer la carne. Cuando usted más está orando, la persona por la que usted está orando se vuelve más rebelde. Le pasan más circunstancias. Usted necesita la llenura del Espíritu Santo para continuar. Entonces el diablo viene y le pone un problema para que usted pierda las ganas. No, reciba la llenura del Espíritu Santo para que en medio de ese problema usted siga orando con más fervor y con más ganas. Santo lama sama saba yalara tirai diri jiri vira tere jiri adudu diri. Se están abriendo muchos oídos espirituales. Muchas personas van a empezar a sentir la voz de Dios. Muchas personas van a empezar a tener el entendimiento de la palabra, la van a escuchar y van a ser capaces de ponerla por obra. Santo lama semba siba la bemba siba baba vidalara vera baba bakatoidiri. Drito amabaco senda suata kaido de lore dei dori abria sata kalaya doidili. Gracias, Señor Dios del cielo y de la tierra. Gracias, Señor Dios omnipotente, por todos los que escuchan, Señor. Gracias, amado Padre Celestial. A ti sea todo honor y gloria y toda alabanza por siempre, para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Esto se llama avivamiento. Esto se llama el alimento espiritual. Que usted tenga ese alimento para que luego usted pueda hacer lo que tiene que hacer correctamente por su familia, por sus seres queridos, por los espacios donde esté. Que toda la gloria sea para el Señor. Les deseo un buen día a todos. Los bendigo en el amor del Señor. A las 3 de la tarde los que están en el grupo reciben la coronilla de la Divina Misericordia. A las 6 de la tarde la oración diaria, los clamores y el entorno que mi Dios quiere abarcar en ese tiempo. Y este es el tiempo de avivamiento. Hay que avivar los dones, hay que avivar los talentos, hay que aprender a escuchar para poner por obra. Pero miren, si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, no somos capaces de vencer la carne y el mundo. Que el Señor los guarde. Atamos al hombre fuerte, cancelamos las venganzas contra estas oraciones en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén.